Hola muchachos, en este video voy a explicar la solución del ejercicio acerca del toldo automático, donde hablamos de las compuertas lógicas. Entonces, acá ya tengo la tabla de la verdad montada, según las cuatro condiciones que serían básicamente, donde las condiciones serían la lluvia que teníamos por acá, el viento, también teníamos el sol y el frío. ¿Okay? Recordando que la salida acá está mostrada en color verde, que sería bajar el toldo. Recordando también que esto es lógica positiva, es decir, si tengo la L igual en 1, eso implica o quiere decir que está lloviendo. Si está en 0, quiere decir que no está lloviendo. Y por ejemplo con la F en 1, quiere decir que pues digamos que hace frío. Y si está en 0, hace calor. Y eso implica la lógica positiva en este caso. Luego, yo aquí ya planteé los ceros y unos que vamos a tener para este ejercicio. Vamos a explicar un poco de dónde viene cada uno y por qué se obtiene de esta manera. Recordando, la tabla se monta. Vamos a ver, expliquémoslo así. Acá yo tengo con las condiciones empezando de derecha a izquierda. Tengo el 2 a la 0. Vamos a hacer un pequeño zoom por acá. Vamos a ver. Okay. Entonces tengo el 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Entonces voy a tener 2 a la 3, es decir 8 ceros y luego 8 unos. En ese momento ya termina la tabla. Luego en el viento, que en este caso es el que está en la posición del 2 a la 2, vamos a tener un ciclo de 4 ceros, luego 4 unos, y lo repito hasta llegar al último renglón. Y así sucesivamente con las demás columnas. Luego simplemente a dedo y según las condiciones que nos dan en el ejercicio, en el enunciado, vamos a tener que elegir cuándo poner el toldo en 0 y cuándo ponerlo en 1. Recordando que en 0 quiere decir que el toldo está recogido y en 1 que el toldo está activo. Entonces vamos a verlo así. Para este caso, vamos a ponerlo acá en azul. Para los primeros 4 casos, vamos a tener que no llueve ni hace viento. Y eso explica por qué la mayoría son ceros. Sin embargo, tenemos uno que es un 1, que sería este. En este caso, decimos que aquí lo que ocurre es que hace calor y hay sol. Y esto es la tercera condición. Entonces eso implica un BT igual a 1. ¿Ok? Luego, vamos a tener el otro caso, o el otro set de casos de estos tres que están por acá. Que aquí lo que tenemos es que hace viento. Bajamos el toldo. Había una excepción, que es la que tenemos por acá en rojo. Bueno, en rojo no, esta otra más bien sería. Aquí más bien hace frío y sol. Y aunque haga viento, se suponía que cuando hacía frío y sol no bajábamos el toldo. Para que, digámoslo así, el cuarto se caliente por el sol. Luego tenemos el otro caso, que serían todos estos otros 8 casos. Que aquí vamos a decir que está lloviendo, que es la primera condición que nos dicen en el enunciado. Si llueve, bajamos el toldo porque no queremos mojarnos, excepto estos 4 casos, que si ven, voy a hacer un pequeño zoom por acá. Si ven, los tenemos con X. La X quiere decir que no importa porque no se consideran posibles.
estos de acá no se considera posible. Por eso poníamos la X. O por eso ponen la X. Vamos a ver si lo trabajáramos con la electrónica digital o con la forma tradicional de ya hace bastantes años. Pero yo les mencioné en la presentación que siempre les voy a pedir que elijan algo, ya sea poner un 1 o un 0. Entonces, eso hace la diferencia entre sus posibles resultados y el mío, para empezar. Es decir, vamos a entender que aquí hay en total, vamos a ver, pongámoslo por acá en este color verde. Yo en este momento tengo 8 unos. Y eso es lo que podemos decir el mínimo. Es decir, si ustedes tienen estos 8 unos, no importa realmente lo que hayan puesto acá, ese ejercicio pues estaría bien. Ahora, máximo pueden tener 12 unos. Tomando en cuenta que este lo hayan puesto como un 1, este también, y estos otros dos también. Esto se puede, ustedes pueden haber decidido, no importa. Aunque esto técnicamente para el ejercicio en el enunciado nos dijeron que no era posible, yo decidí que si estaba lloviendo y hacía sol, entonces iba a considerar mejor bajar el toldo. Entonces pueden tener entre 8 y 12 unos, que el ejercicio estaría correcto, siempre y cuando los unos sean estos que tengo acá. No se vale que tengan entre 8 y 12 unos, pero que aquí hayan puesto un 0 y hayan puesto, por ejemplo, este lo hayan puesto con un 1. Ahí sí no se vale, porque eso estaría malo. Entonces con eso quiero ser bastante claro. Esto igual les va a quedar a ustedes en la carpeta de material extra para que puedan revisarlo como documento y no solo como el video. Pero vamos a ver, entonces podemos tener entre 8 y 12 unos. De ahí la variación que yo tendría que revisar depende de que algunos hayan escogido pues trabajar ciertos casos como ceros. Por ejemplo, estos casos que están en X pudieron haber puesto ceros también en los 4, pudieron haber puesto 2 ceros acá, 2 unos, un 0, en fin. Estos como literalmente quedan a decisión de ustedes, pues no hay una sola respuesta, al menos para esos 4. Para los demás sí hay una sola posibilidad. Entonces, dicho esto, yo lo que hago es que tomo en cuenta los unos. Ya habiendo montado esta tabla, se monta un cuadro de sumas de productos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a montar, ese es el siguiente paso. Aquí les estoy enseñando realmente la forma más eficaz de resolver este tipo de ejercicios. Voy a enseñarles acá dos métodos realmente. Este es el primero, voy a ponerle por aquí un 1, que es el más eficaz y que más fácilmente nos lleva a una respuesta simple y la más, digámoslo así, con la menor cantidad de elementos. ¿Okay? Entonces, para esto, igual aquí, porfa, revísenlo bastante bien con detalle porque pues es un método no demasiado complicado, pero sí tiene su truco, digámoslo así. Entonces voy a montar un cuadro de sumas de productos. Para eso pues literalmente tengo que dibujar un cuadro. Okay, vamos a ver más o menos por acá. Y voy a poner las cuatro columnas. Voy a hacer un pequeño zoom out aquí, okay. Y luego 4 filas también. Y vamos a comenzar a indicar. Aquí arriba voy a tener un segundo. Ajá. Y aquí voy a tener las variables, las condiciones S y F, sol y frío. Y aquí voy a tener las condiciones L, V. ¿Por qué en este orden?
porque si vemos acá arriba en la tabla, yo las acomodé en ese orden: LV y SF. Si ustedes pusieron VS y LF, entonces en el cuadro los tienen que acomodar acá. Acá las dos primeras, la posición, vamos a ver, aquí sería la posición 2 a la 3, aquí la 2 a la 2, y aquí sería la posición 2 a la 1 y 2 a la 0. ¿Okay? Eso es lo importante. El orden aquí sí es bastante importante. Luego, sin que tenga ninguna objeción, es decir, se hace de esta manera sí o sí, hay que ponerlo así: 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0, y lo mismo para abajo: 0 1 1 1 y 1 0. ¿Qué quiere decir? Este 0 0 es como que yo haya puesto aquí, digamos que yo puse LV, y aquí tengo SF, SF, SF y otra vez SF. Es decir, en esta columna tengo los casos donde la S y la F son 0 ambas. En esta columna de acá, tengo cuando la S es 0 y la F es 1. Y así sucesivamente con los demás casos. Para este caso, en esta fila, la primera, tengo cuando la L y la V son 0. Luego cuando la L es 0 y la V es 1. Y así sucesivamente. Entonces yo comienzo a llenar. ¿Qué lleno? Bueno, los valores que tengo según mi tabla de verdad. Entonces, ya transcrito, pueden revisarlo igual después de la de atrás. Ustedes pondrían 0, 0, 0 y aquí toca un 1. Luego tendríamos un 1 acá, un 1 acá, porque este 1 es cuando tenemos la L 0, la V en 1 y cuando no hay sol ni hay frío. Aquí tendría otro 1, otro 1, otros dos unos. Aquí tengo otro 0, vamos a ver, otro 0 y otro 1. Y aquí tengo las X. Que eran los valores de no me importa, que yo personalmente decidí poner como 1. ¿Ok? Porque yo prefiero poner el toldo si está lloviendo, porque no quiero que la gente se moje, aunque esté haciendo sol. Pero esa es mi decisión como diseñador. Ustedes pudieron haber, otra vez repito, ustedes pudieron haber puesto ceros aquí. Eso por supuesto va a cambiar un poco el resultado, inclusive usando este cuadro. Ahora bien, ¿cuál es la gracia de usar este cuadro? Bueno, que yo reviso los unos y trato de ver qué tienen en común. Entonces acá porfa pongan bastante atención. Vamos a ver, paso a paso. Si ven, todas las dos filas de abajo tienen unos. Entonces tengo que buscar qué tienen en común estas dos filas de abajo. Y bueno, ¿qué es lo único que tienen en común? Que la L es 1. Entonces lo que importa es que el valor común de acá, vamos a hacer este un poco más pequeño, el valor común de acá es la L. Entonces esto implicaría que mi fórmula, mi función binaria, porque eso es lo que estamos sacando, el cuadro no sirve para sacar la función binaria, mi función binaria va a tener un término que va a ser solo una L. Y si ven, esto es una suma de productos. Entonces yo voy a tener un factor que va a ser solo una L. A eso le voy a sumar algo más. Entonces ya puedo ir diciendo que mi fórmula, mi función binaria, va a ser BT, que es al final la salida que yo quiero activar, va a tener la forma L más y lo que vamos a seguir agregando. Voy a trabajar el otro con otro color, vamos a decir con naranja. Entonces luego veo, ok, ¿qué otros unos me faltan? Bueno, yo puedo decir que tengo los unos de acá. Podría tomar solo estos dos, pero lo correcto realmente es tomar toda la columna, porque toda la columna se comparte. Porque vean que si yo tomo estos dos, lo que tienen estos dos es que tienen la S y la F y la L en 0. Entonces este término sería SF y la L negada. Y la F también negada, perdón. Okay. Repito por acá mejor para que no se me confundan. Okay. Si yo trabajo solo estos dos, porque digo, mira, es que son los dos que me faltan, entonces yo digo, ok, esto es SF, pero la F es un 0, entonces yo ocupo que sea un 1. Recordando, yo ocupo que
cuando multiplico esto me da un 1. Aquí lo que tienen en común es la SF y la L. La L es un 0. Significa que si yo la multiplico acá, me daría un 0. Y yo ocupo que me dé el 1 de estos valores. Entonces tendría aquí L negada. Ya cuando multiplico esto, que S es un 1, F es un 0 y lo niego, acá tengo un 1. Y la L, que es un 0 en estos dos espacios, la L 0, si la niego por el techo de arriba, entonces me va a dar un 1. Significa que todo este producto, esta multiplicación de factores, me va a dar un 1. Ahora bien, ¿cuál es el detalle? Que realmente si yo digo, ok, tengo S, F y L, tengo 3 elementos. Ya son 3 condiciones. Pero yo puedo abarcar los demás unos que me encuentre. Es decir, yo aquí puedo decir realmente, ok, esto sería si tomo solo esos dos unos. Pero realmente yo puedo decir que toda la columna es de unos. Repito, esto es solo porque yo decidí que estas X eran unos. Eso realmente me facilita la solución del ejercicio, ¿sí? No se los voy a negar, pero es una opción. Ustedes pudieran haber montado estos dos como ceros y entonces sí les quedaría el término que les acabo de decir ahorita. Entonces, acá todo esto sería, lo único que tiene en común es toda la columna, entonces sería SF. Pero otra vez, la F es un 0 y yo ocupo que me dé un 1. Entonces la niego. Entonces este sería el otro término. Entonces aquí voy a tener L más la SF. Y la F es negada. Repito, es negada porque aquí tengo F en un valor de 0. Y si yo dejo eso, entonces me va a dar 1 por 0, me da 0. Y yo ocupo que me dé un 1 porque todos estos valores son 1. Entonces tengo que tener un 1 por otro 1. Es decir, negar la F. Ahora bien, ¿cuáles otros valores de 1 me faltan? Estos dos de acá. Pero bajo el mismo principio, vamos a escogerlos en este verde. Bajo el mismo principio, yo puedo decir que vienen de la mano con todo este cuadro. Yo podría tomar estos 6 valores o podría tomar estos otros. Aquí lo que me va a servir es mejor tomar esto. ¿Por qué digo que me va a servir más este? Porque si, vamos a ver, si tomo este, el valor, lo que tienen en común es la V en positivo y la S. Vamos a ver, se me perdió un poquito el punto. Ajá. Okay. Y la S. Vean que la S está en 0. La F cambia de una columna a la otra. Aquí está en 0 y aquí está en 1. Entonces no es un valor que compartan los 4 casos. Lo mismo pasa con la L. La L en un caso está en 0 en una fila y en la otra fila está en 1. Lo único que comparten es la V y la S. Pero la S está en 0. Entonces la niego. ¿Qué hubiera pasado si tomo estos otros dos? Bueno, que aquí la L habría variado en los 3 y la V habría variado en los 3. Entonces no habría nada, lo único en común habría sido la S. Pero no podría decir que la S es el común a todos porque no está incluyendo estos dos ceros. De esto les voy a dejar otros ejercicios ya también planteados para que vean cómo se pasa de una tabla a la otra. Eso lo voy a dejar en la carpeta de material extra con este mismo documento para que tengan más a mano ejemplos de cómo se ve una tabla de verdad pasada a este cuadro de suma de productos. Continuando con el ejemplo igual, entonces esto se vería así: VS. Y listo, ya con eso habría concluido porque ya no tengo unos. Entonces ya tengo todos los unos que me faltan, que tenía en la tabla de verdad. Ahora bien, dato importante, vean que tengo que contemplar todos los unos. Si aquí yo hubiera tenido un 1 por acá, tengo que plantear este caso y ese habría sido otro término. Y este término, solo para entenderlo, habría sido, vamos a ver, este término habría sido SF. Vamos a hacerlo un poco más grande. Este término habría sido el LV que tengo aquí y el SF, pero el LV son ceros, entonces tengo que negarlos. Como es solo un espacio, ahí sí ocupo mencionarlo o acotarlo con las 4 condiciones, ¿sí? Porque es la que se encuentra en ambos valores. Este método nos permite entonces
obtener la función binaria ya resumida, con solo montar el cuadro y obtener los unos de este cuadro. Con esto yo podría decir entonces cómo es mi circuito. Mi circuito quedaría así. Yo tengo una suma de productos. Bueno, vamos a volver a acotarla, a escribir la función binaria. Nos quedó de esta manera. Entonces, ya teniendo esto, yo puedo decir, ok, tengo 3 productos. Eso implica una OR de 3 para tener el valor de BT. Aquí puedo tener a la L. Aquí puedo tener una AND. Y aquí puedo tener otra AND. Entonces, voy a decir que tengo por acá, vamos a ver, la L. Acá la V. Acá vamos a negarla y que tenga la S. Y aquí me faltó negar la F. Vamos a ver, vamos a negar la F. Y ya tendría mi circuito. Ven que solo ocupo 3 elementos. Bueno, si tomo en cuenta las NOT, serían otros 2. Entonces ya tendría 5 componentes en total. Eso depende un poco de cuáles yo compre. Pero son 5 componentes únicamente y ya tengo este circuito. Y cuando yo simulo este circuito, dependiendo de los casos en que ponga unos y ceros acá, tiene que responder de la misma forma que la tabla de verdad. Es decir, en los casos que la tabla da 0, aquí tiene que dar 0 la señal BT. Y cuando da 1, pues aquí tiene que darnos 1. Esa es la idea del circuito lógico. Ahora bien, este era el caso 1. Trabajando con el cuadro de suma de productos. La otra opción sería plantear lo que es tomar de la tabla. Voy a simplificarlo de esta manera. Vamos a tener BT acá. Y entonces tengo la tabla de verdad que sería, vamos a ver, viendo solo los resultados tendría 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, X, X, 2 unos, X, X. ¿Ok? Y recuerden que yo las X decidí trabajarlas como unos. Entonces aquí vamos a tener otros 2 unos. Eso para ubicarnos. Disculpen que me haya quedado un poco torcido. Entonces, con esto, y lo pueden revisar igual contra el documento, vamos a tener que este caso tomamos solo los casos de 1. Entonces este caso me quedaría L, V, S, F con estos negados. Luego voy a tener L, V, S, F negados estos. Luego aquí tendría de esta manera. Luego me va quedando de esta forma. Y recuerden que de esto yo voy a sumarlos todos. Aquí la F no está negada. Yo voy a sumarlos todos y con eso ya obtengo mi primera función binaria. Digo primera porque yo puedo trabajar con álgebra booleana para simplificarla. Entonces aquí voy a tener en total 12 elementos. Esto, como se imaginarán, es más largo, aunque es tal vez más sencillo. Eso es relativo, depende de lo que cada uno le parezca, pero es otra forma de resolverlo. Recordando, esta es la opción 2, entonces vamos a ponerle por acá el 2. ¿Sí? Entonces esto yo tendría mi función de la siguiente manera. Nada más es acomodar cada uno.
Este de la F es más cercano. Y a partir de ahora yo comienzo a ver qué puedo agrupar, qué puedo encontrar con factor común. Aquí básicamente yo lo voy a resolver de esta manera. Voy a encontrar estos primero. Y voy a tener que esto implica que ahora BT va a tener la siguiente forma. Vamos a ver. Vamos a tener esto. Y acá yo puedo factorizarlo y decir que tengo LV, porque si ven aquí en común estos tienen LV. Y tienen en común el LV porque el LV está en ambos están positivos. Solo varían las S y la F. Entonces puedo factorizar esto, hacer una agrupación sencilla y decir que voy a tener lo siguiente. Acá voy a tener SF más el S negado, el F sin negar. Ahora lo contrario, más el SF sin negar. Luego yo puedo comenzar a ver igual de las otras dos líneas de esta expresión de la función binaria y puedo decir que podría agrupar, y ya aquí depende pues de cada quien como quiera hacer la agrupación, ¿no? Entonces aquí vamos a decir, yo puedo agrupar este, vamos a ver, con este otro término. Luego siguiendo con el uso de colores, puedo agrupar estos dos que tienen la L y la S. En este otro caso tengo la V y la F. Luego voy a tener, vamos a hacerlo en rosado. Luego voy a tener, vamos a ver, sería este, lo que tiene VSF con el que le sigue. Ambos tienen la V y la S negadas. Entonces ya con eso puedo hacer varios grupos. Entonces ahora voy a trabajar los verdes. Aquí voy a seguirme guiando por colores. Voy a tener, vamos a ver, el primero sería lo que tengo en común entre los verdes es el término o los factores VSF de esta manera. Y tengo la L sin negar con la L negada. Eso sería el verde. Luego le sumo lo que tienen los rojos, que sería LVS. Y ahora tengo la F negada más la F sin negar. Y estos serían los rojos. Y por último, penúltimo realmente, voy a tener los rosados, que serían lo que tenemos aquí en común, es el LVS. Y tengo el F negado más el F sin negar. Y esto es el rosado. No puedo olvidar los otros dos términos que no he agrupado todavía. No todos tienen que agruparse, eso sí. Depende realmente de hasta cuántos quiera llegar. Y aquí no me puedo olvidar de este otro término. En este otro término que ya había simplificado o reducido, puedo decir que aquí tengo el S y tengo otra factorización interna de esta manera. Y aquí es donde tenemos lo importante. El detalle aquí es recordar que algo negado más el mismo valor sin negar se convierte en un 1.
aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. Y cualquier cosa por 1 pues me sigue dando 1. Entonces aquí voy a tener, trabajándolo en este espacio, voy a tener VSF más LVS negado más LVS más los términos aún de 4 valores, de 4 factores, más el LV con esto. Ok, y acá en este otro también vamos a tener lo mismo de antes, es decir, esto, algo negado más algo sin negar nos da un 1. Entonces esto se convierte en esta expresión. Aquí tendríamos esto más acá ok, por ahora tenemos esta expresión de esta manera. Okay, voy a hacer una otra página. Okay, y acá yo podría decir que tengo la siguiente expresión, VSF, y en estos dos, este y este, si notan, lo que tienen en común es la S negada. Entonces podemos agruparlos, siendo que tengo la S negada y que tengo LV más el caso contrario. Si recuerdan, esto tiene un nombre y es la OR exclusiva, que se puede acotar de la siguiente manera: LV, ¿sí? Con este símbolo de más dentro de un círculo, que lo que quiere decir es la XOR, ¿sí? La OR exclusiva, que es una operación ya particular de la álgebra booleana. Y acá, realmente ya con estos, vamos a ver, 1, 2, 3, 5 términos, podemos montar el circuito lógico. Entonces vamos a montar el circuito lógico en la siguiente página. Ok, este circuito lógico nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos la función, vamos a volver a escribirla por acá. Sería la siguiente. Voy a tomar el término de LV y lo voy a poner aquí en medio, porque es más corto, tiene menos factores. Entonces, usualmente cuando uno dibuja los circuitos lógicos queda más fácil los que tengan menos factores en el centro. Principalmente cuando lo hacemos en una hoja, ¿no? Ok. Aquí tengo ya mis 5 elementos. Es una OR de 5 entradas. Y puedo acomodar las condiciones de esta manera, siguiendo el orden de la tabla de verdad. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que acá lo primero es un AND de 3 condiciones, de 3 entradas. La primera
es la V negada, luego tengo la S, y luego tengo la F negada. Luego tengo otra AND, realmente es el AND con el XOR. Entonces aquí tengo la S, que vendría acá, y aquí voy a tener la XOR. Vamos a subirlo un poco. Recordando, la XOR tiene este otro dibujo por acá, y la XOR tiene a la L y a la V. Entonces vamos a ponerlas por aquí. Okay, se vería de esta manera. Recordando, siempre hay que indicar estos puntos acá para yo saber que si está conectado con que estos puntos son los nodos, que las bifurcaciones. Entonces es importante recordarlos para saber que por ejemplo aquí que estas líneas están, una es diferente de la otra, no son cables cruzados, sino que están en diferentes planos. Luego continúo y tendría por acá la otra AND, la del término LV. Vamos a ponerle colores. Este sería por acá, esto otro sería por acá, luego tengo este, y ahí continuamos. Luego este otro término viene de la L, que puedo tomar de aquí. Obviamente ustedes lo harían con una regla, tratando de que todas las líneas queden lo más rectas posibles. Y tenemos la V, que sería por acá, suponiendo que lo hicieran esto en papel, ¿no? En un examen pues tradicional. Para que no se me olvide, sigo dibujando los elementos, los puntos. Aquí sería de este valor. Luego sigue el otro término, que es el AND de 4. Bueno, aquí esto sale sobrando un poco. Tengo las NOT a los extremos. Y luego entonces voy a tener la L, que vendría de por acá. Luego tengo la V, que podemos tomarla de aquí. Luego la S, y luego por último la F. Y otra vez dibujo los puntos para no enredarme. Okay. Luego sigue la otra AND. Aquí tenemos solo un NOT. Y conseguimos que este viene de la L, el primero, y lo podemos tomar de acá. Luego tengo la V negada, que la V negada viene de aquí. Luego tenemos la S, que viene de este otro término, y por último la F. Okay. Y dibujo los puntos. Estos puntos es para poder facilitar un poco la lectura del circuito. Como ven, este queda un poco más extenso que el otro. Aquí vamos a ver, terminemos con esta acotación para que nadie se pierda. Y esos serían los de cada componente. Entonces, acá este es más extenso que el anterior,
cualquiera de los dos métodos para trabajar a nivel de examen o a nivel de, bueno, de cualquier ejercicio que les toque pues, en lo que nos resta del curso, está bien, es válido. Hay otras metodologías para trabajar esto, sin embargo, pues para este curso nos vamos a quedar con estas dos. Realmente sería la más directa, que es trabajar todo a partir de la tabla de verdad, obtener cada renglón, cada uno, como una expresión de 4 factores, porque estos son 4 condiciones, ¿no? Si tuviéramos una tabla con 5 condiciones, pues aquí serían 5 condiciones para cada uno de los unos. Esto se vuelve un poco más extenso y hay que hacer más trabajo algebraico, como ven aquí a la derecha, ¿sí? Aplicando lo que son las propiedades del álgebra booleana. Y la otra expresión que se vuelve mucho más simple, pero que hay que dominar este tema del cuadro de suma de productos. Y vean que ambos elementos, ambas soluciones son suma de productos al final. También podríamos plantear productos de sumas, eso lleva a otro cuadro, y hay otros métodos, como les digo, lo que se llama también el mapa de Karnoff y demás. Pero nosotros en el curso nos vamos a quedar con estos dos. Son libres de usar cualquiera de los dos que gusten para efectos de examen y demás, siempre y cuando pues lo resuelvan siguiendo pues el método que acabo de explicar por acá. Entonces con esto quedaría resuelto este ejercicio de la clase de compuertas lógicas. Si tienen cualquier dudilla, pues igual ahí me consultan.